Por tu gran amor mi alma vivirá, y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Señor, gracias, Padre, porque tú eres nuestra única esperanza. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, es porque tú lo has permitido así, Señor. Es por eso que queremos entregar nuestra vida a ti. Gracias, Padre, por lo que permites, Padre, por lo que ocurre en nuestra vida, por la forma en que nos cambias y nos transformas y nos hablas cada día. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que tú renuevas tus misericordias cada mañana. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Con ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Amado Señor, gracias porque cada mañana, Padre, tú nos regalas la vida. Tú nos permites vivir en este mundo que es tuyo. Gracias, Señor, porque tu justicia nos alienta a ser diferentes, a ser mejores para ti, Padre. Pero sobre todo, y en este lugar especialmente, nos alienta a vivir para el engrandecimiento de tu reino, Señor. Y sabemos que todo lo que hacemos y que todo lo que permites es
parte del camino que tú has trazado para nosotros. Padre, pongo en tus manos a los siervos tuyos que están aquí congregados. Te ruego que hables a sus corazones a través de los labios de mi hermano que va a predicar. Y mi Dios, que tú bendigas este día grandemente para cada uno de ellos. Amén. Bueno, pueden tomar sus lugares. Y de la iglesia Dios Escucha, hoy nos acompaña nuestro hermano pastor Samuel López. Le voy a pedir que pase al frente para que nos entregue la palabra del día de hoy. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos, consiervos, podemos ya también decirlo así, y damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, aprovechando también este momento para poder felicitarles, ahora ya yo de este lado, poderlo hacer público por el aniversario que tuvieron el día domingo, y damos gracias a Dios por la vida de este seminario, porque en verdad prepara siervos para el Señor. Y amados hermanos, pues bueno, pensando justamente en esto, ¿sí? Decíamos, bueno, ¿qué podemos compartir que prácticamente como alumnos no hayan oído ya de la Biblia, verdad? ¿Qué podemos compartir? Y bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que estoy seguro que todos y cada uno de ustedes ha escuchado y ha leído no sé cuántas veces, así de definitivamente. Pero creo que este pasaje en especial es uno de los que también hemos oído muchísimas veces y hemos leído también muchísimas veces, ¿verdad? Creo que este pasaje es muy utilizado, pero al mismo tiempo también, cada vez que lo leemos, o por lo menos en lo personal, cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, yo aprendo algo nuevo de mi Señor. Y creo que esta no será la excepción. Estamos pensando en una iglesia que persevera y que debe de ser saludable. Y me quedé pensando, ¿y para qué están los estudiantes de seminario aquí? Y tal vez la primera pregunta es, ¿quién viene a estudiar para ser pastor? ¿Quién vino a estudiar para ser pastor? Sí, bueno, vi unas manitas. ¿Quién vino a estudiar para ser misionero? Bueno, muy bien. ¿Alguien vino a estudiar para ser pastor de jóvenes? Pues también hay otros, ¿verdad? Pero quiero decirles algo. Nadie viene a estudiar para ser pastor, ni para ser misionero, ni para ser pastor de jóvenes. Vienen porque ya lo son. Vienen porque el Señor los llamó, porque ya son pastores, porque ya son misioneros, porque ya son ministros de jóvenes. El seminario no prepara pastores. El seminario capacita a los que ya son pastores, a los que ya son misioneros, porque el llamado lo da Dios. ¿O me equivoco, hermano Daniel? ¿Aquí enseñamos a la gente a ser pastor? No, ¿verdad? Aquí vienen los que ya son pastores porque el Señor los llamó. Y pensando en este pasaje tan hermoso, vemos algo maravilloso. La iglesia debe de crecer, debe de perseverar. ¿Ustedes se acuerdan cuántos miembros tenía esta iglesia? ¿No se acuerdan? ¿Cuántos eran? 120 miembros. Era una iglesia de 120 miembros que a lo mejor hoy diríamos, no hombre, qué iglesiota, pues todas las de nosotros tienen 40, ¿no? Sí. Eran 120. Y tal vez pudiéramos haber dicho que fuera la primera iglesia bautista de Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Como dice que todos tenían las cosas en común, ya no sé si podemos decirle así o no.
Ya no lo sé. Pero aquí dice la palabra del Señor que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada vez que pensamos en siervos, también me quedo pensando en aquellos que por alguna circunstancia se quedaron en el camino. Hermanos, estamos aquí porque tenemos un llamado del Señor. Es por eso que dije, no, ya están aquí porque son pastores, son misioneros, son ministros de jóvenes, son ministros de alabanza, ya lo son. Si alguno viene para recibir el llamado, lo más probable es que se quede en el camino. Vienen porque ya lo son. Pero es necesario recordar algo. El pastor David el miércoles de la semana pasada habló también de algunos problemas en los que nos encontramos aquellos que estamos al frente de las iglesias, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan. Y pensando en eso, pues también hacía yo esta reflexión. Muchos tal vez soñamos con tener una iglesia por lo menos cuyo templo sea de este tamaño. Eso no está mal soñarlo, porque además esa es la meta. Tenemos que lograr que esto se haga en el nombre del Señor, predicar, compartir el evangelio. Y pues imaginan que nos ocurriera lo mismo que en nuestro primer sermón, como 3,000 personas se añadieran a la iglesia. Sería maravilloso, ¿verdad? Pero para esto se requiere algo. Y vamos a hacer rápidamente, por cuestión de tiempo, 5 reflexiones que por lo menos podemos encontrar en este pasaje. 5 reflexiones de la importancia de lo que es perseverar para poder tener una iglesia saludable. La primera de ellas es que debemos perseverar en la enseñanza. Debemos de perseverar en la enseñanza. Dice la palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ustedes saben que la palabra doctrina tiene que ver con la enseñanza. Y es muy importante que nosotros entendamos en qué estamos enseñados. Pues también dice la palabra del Señor que vendrán maestros con falsas doctrinas, pero la gente por esa comezón de oír va a escuchar. Y nosotros como siervos del Señor debemos de perseverar en una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de acuerdo a este pasaje que debemos de compartir? La doctrina de los apóstoles. ¿Y de quién hablaban los apóstoles? ¿Se acuerdan por ahí de Romanos que dice Pablo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, ¿qué? Con tu boca que Jesús es el Señor. Segundo, si creyeres de todo corazón que ¿qué? Que el Señor le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ya acabamos, ¿verdad? Esa es la doctrina. Y también dice la palabra que si aún un ángel del cielo nos compartiera un evangelio diferente, sea anatema. Debemos nosotros perseverar en la enseñanza. Como creyentes, nosotros tenemos nuestra doctrina o enseñanza y esta está fundamentada solo en un lugar. ¿En dónde? En la Biblia.
en la palabra de Dios. Yo sé que está de moda cualquier libro de cualquier pastor que sea famoso y que se puede comercializar. Y de pronto volteamos nuestros ojos a establecer todo lo que dijo este pastor. Hay tantos ministerios porque el pastor fulano de tal dice que son tantos. Jesús tenía 31 hábitos porque el pastor fulano de tal escribió que eran 31. ¿Se han fijado que de pronto nos pasa eso? Y sí, todos los pastores somos siervos del Señor y podemos utilizar todos sus libros como una herramienta de apoyo, pero nunca como sustituto de la Biblia, nunca. Podemos apoyarnos en cualquier texto, pero solamente como una herramienta de apoyo, de análisis y de estudio, porque esta persona se dedicó de algún modo a preparar ese tema. Pero nunca será sustituto, porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe. Y hasta se verá curioso, pero estoy hablándoles de nuestra primera declaración de fe, de nuestro primer artículo de fe, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras es nuestra regla de fe, pero también es nuestra regla de conducta. Y no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia cambiar lo que dice la palabra del Señor por alguna otra lectura que podamos tener, puesto que un hijo de Dios va a permitir que la palabra transforme su vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo la voy a permitir? Pues amando la palabra de Dios. Allí tenemos un salmo, ¿verdad? ¿Qué dice este salmo? ¿Me ayudan? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, mi boca. Tenemos siempre que recordar que la palabra del Señor debe de estar presente. Pero también, ¿cómo podemos hacer que un hijo de Dios permita que la palabra de Dios transforme su vida? Bueno, pues obedeciendo dicha palabra. Estoy seguro que se saben de memoria este texto, Josué 1:8, ¿o no se lo saben de memoria? Si no, pues ahí también está. ¿Lo podemos leer? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando dice todo, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Nada, ¿verdad? Todo te saldrá bien. Insisto, cualquier literatura que nosotros utilicemos de apoyo es eso, pero nunca deberá suplir la palabra del Señor. Nunca lo deberá suplir. ¿Cuál es el segundo punto de reflexión que queremos compartir hoy? Que debemos también perseverar en la comunión. Debemos de perseverar en la comunión. Y ahí hay 3 versículos que nos resaltan este detalle. El 42 nos dice, y perseveraban en la comunión unos, ¿con quién? Con otros. Y los versículos 44 y 45, ¿me ayudan? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. A veces es por eso por lo que les digo que luego dudo que pudiéramos haberle llamado la primera iglesia bautista de Jerusalén, ¿verdad? Porque por lo regular lo único que tenemos en común es la presunción de las cosas. Eso es a veces lo que nos ocurre a nosotros. Y debemos de ser reflexivos en estos puntos y entender que no debe de ser así. ¿Cómo podemos nosotros entender la comunión? ¿De dónde viene la palabra comunión? No viene de una liturgia de una iglesia tradicional, ¿eh? ¿De dónde viene la palabra comunión? De tener unión y cosas en común. La razón por la que ustedes están unidos en este momento, ¿cuál es? Que tienen algo en común. Somos cristianos, es lo primero que tenemos en común. Segundo, tenemos la intención de servir al Señor. Tercero, no solo tenemos la intención, sino que además lo vamos a hacer y nos queremos preparar.
Ya nada más por dar algunos detalles de lo que ustedes están diciendo. Bien, pues perseveraban juntos. ¿Cómo podemos entender la comunión? Estaban juntos. Eso es algo que es importante para tener algo en común. Tenían todas las cosas en común, pero también compartían sus bendiciones. Compartían sus bendiciones, los bienes que ellos tenían. Y aquí no estamos diciendo que alguien si tiene coche lo venda y lo reparta a todos, pero sí compartían sus bendiciones, se preocupaban los unos por los otros, oraban los unos por los otros. Y amados hermanos, va a llegar el día en que ustedes se vayan a algún lugar, tal vez de la República o no sé si del mundo, a servir al Señor. Pero deben de tener un compromiso los unos para con los otros. ¿Cuál es ese compromiso? Siempre estar pensando en sus compañeros y orando por ellos. En nuestra iglesia, pues no conocemos a los misioneros que están en el mundo, pero siempre hay una petición de oración en los cultos de los miércoles, y es orar por esos misioneros que nunca hemos visto y tal vez nunca veremos, porque ellos están haciendo un trabajo maravilloso y tienen en común algo con nosotros. Así que siempre tendremos que cubrirlos en oración, siempre tener todas las cosas en común. Tercero, debemos perseverar en el culto. Debemos de perseverar en el culto. Hermanos, es que es bien curioso. No sé cuántos de los que estén aquí en su infancia les haya tocado, o en las iglesias de las que provienen, porque ya en la ciudad comienza a ser distinto. Pero cuando yo era pequeño, justamente venía yo a esta nave, a esta iglesia, y llegábamos a las 9 de la mañana como congregación y nos íbamos a las 9 de la noche. En el salón que está aquí abajo comíamos, ahí nos juntábamos a comer y luego ya subíamos unos a intermedios, otros a jóvenes, y después pasábamos al culto de la tarde. Estábamos todo el día. Y hoy como que ya no es así. Yo no sé si a ustedes les pasaba esto, pero entre menos culto haya es mejor. Y todavía limitamos. No, hermano, porque los expertos dicen que 40 minutos es lo más que alguien puede poner atención. Entonces un sermón no debe de pasar de 35. ¿Verdad? Amén, ¿verdad? El sermón no debe de pasar de 35. Y la pregunta es, ¿qué ocurre entonces con la palabra del Señor? La encuadramos. Y ellos perseveraban en el culto. ¿Saben cuántas veces iban al templo ellos? ¿De acuerdo a la palabra? Todos los días. Todos los días. ¿Saben cuántas veces tenían su culto de oración? Todos los días. ¿Saben cuántas veces llevaban a cabo la cena del Señor? Todos los días. Ellos perseveraban. Y nosotros poco a poco hemos ido perdiendo la base de la enseñanza. Porque ir al culto es tener una comunión con nuestro Señor, es adorarle, pero es escucharle también. Y es curioso, pues dice un salmista que una cosa ha demandado del Señor, que es ¿qué? Estar en su casa. ¿Cuándo? Todos los días. Así que nosotros tenemos que aprender a que debemos perseverar en el culto, y que si bien los tiempos modernos nos exigen una capacidad de tiempo, tampoco debemos delimitar al Señor, y debemos estar siempre en el culto. Perseveraban unánimes en el templo. Y hoy los medios de comunicación, que son muy buenos,
porque no vamos a decir que son malos, nos empiezan a ocasionar que nos platiquen muchas personas por qué no vinieron al templo, por qué no se congregaron, por qué no estuvieron en el culto. ¿Y saben cuántos dicen que mejor ven enlace? ¿Sí o no? Muchos. Ahora, ¿cuál es el problema? No es que sea malo ver enlace, pero ¿cuál es el problema de ver enlace? Y hay quienes les dicen, no, pues yo prendí la tele desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y me aventé como 5 mensajes. ¿Cuál es el problema? Lo que oyen, ¿verdad? Porque primero es una congregación, luego es otra congregación, luego es otra congregación, y entonces ya no perseveran en la enseñanza. Y empezamos a mezclar cosas. Tenemos que aprender a perseverar, a estar en el culto. Como siervos del Señor, ustedes tendrán esa responsabilidad ya cuando estén directamente al frente de una congregación, hermanos. Que la gente cumpla con estar en el templo, porque es bendición para ellos. Al Señor no le pasa nada si alguien no viene, pero a uno sí le es bendición. Cuarto, debemos perseverar en la oración. Debemos perseverar en la oración. El versículo 42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. Cierta ocasión le preguntaron a Charles Spurgeon que cuál era el secreto del éxito de su iglesia. Y él respondió que él tenía una gran maquinaria que le ayudaba a que su iglesia tuviera ese gran éxito. Y entonces fueron con él a su iglesia y cuando abrieron el templo había 300 personas de rodillas orando. Y él les dijo, esta es la maquinaria que sostiene a mi iglesia. Hermanos, no debemos de cesar de orar. No debemos de terminar esa relación con el Señor. La clave de ustedes como siervos, del éxito que puedan lograr, y aquí estoy utilizando la palabra éxito, porque en el Señor las cosas son exitosas. El éxito que ustedes puedan obtener en una iglesia siempre estará basado en doblar la rodilla y orar al Señor. Allí tenemos también unos pasajes, ¿lo podemos pasar por favor? Tenemos unos pasajes, ¿sí?, que en el libro de los Hechos encontramos y hay varios versículos. Como ejemplos están esos, hay un esgrima y podemos buscar los dos primeros. ¿Quién me encuentra Hechos 1:14 y Hechos 3:1? Por favor. Amén, gracias. ¿El otro? ¿Quién lo encontró? ¿Qué pasó, hermanos? A la hora novena, la de la oración. Dos, ahí vemos dos, son muchos. Estos son unos ejemplos de pasajes que nos resaltan la oración simplemente dentro del libro de los Hechos. La hora novena, ¿sí se acuerdan cuál vendría siendo? ¿Las quién? Las 3 de la tarde, pues son 6 y 9. Nos da 14, son las 2, ¿no? No es cierto. Son las 3 de la tarde. Son las 15 horas. Hermanos, es muy importante perseverar en la oración. No debemos dejar en ningún momento de hacerlo. Y bueno, ¿han oído a un dentista que les diga, ¿no les va a doler? Sí, ¿verdad? No le crean. Un contador que les diga, ¿es barato? ¿Verdad? No le crean tampoco. Un abogado que les diga, es rápido. ¿Verdad? Bueno, tampoco le crean a un predicador cuando les diga, por último. ¿Sí? Así que hermanos, por último,
¿Sí? Debemos perseverar en la evangelización. Debemos perseverar en la evangelización. Una vez más estamos tocando parte de nuestra doctrina. ¿Cómo se llama nuestro séptimo principio como bautistas? ¿El principio qué? Evangelístico. Debemos perseverar en la evangelización. Hechos 5:42 nos dice, ¿cuándo? ¿Me ayudan? En el templo, ¿qué más? ¿Cuándo? Todos los días. Y una vez más la pregunta, y cuando dice todos, ¿cuántos faltan? Ninguno. Todos los días. ¿En dónde? En el templo, ¿verdad? Sí, en el templo. ¿Pero en dónde más? Fíjense bien lo que dice, y por las casas. Digo, qué bueno que lo hagamos en las casas. Pero ¿saben lo que significa por las casas? Ir a tocar puertas. También había una frase de un pastor que decía que el cristiano ideal es aquel que tuviera el corazón de un pentecostés, la mente de un bautista, pero los pies de un testigo de Jehová. Así que pudiéramos pensar en eso de pronto, ¿no? Tener el corazón de un pentecostés, la mente de un bautista, pero los pies de un testigo de Jehová. Debemos perseverar en la evangelización y no quedarnos en que dice que el Señor añadía todos los días los que habrían de ser salvos. Entonces decimos, no, pues aquí dice que el Señor los va a añadir. Entonces aquí me espero. Debemos perseverar, pues dice que por las casas hay que tocar puertas. Cuando ya estén ustedes al frente de manera definitiva en una iglesia, nunca olviden que deben perseverar en compartir su fe, pues también dice la palabra, soy deudor. Soy deudor de todos esos que están allá afuera. ¿Saben por qué no nuestro corazón? ¿Por qué somos cristianos? ¿Se han puesto a pensar por qué nosotros somos cristianos? Porque alguien le habló a alguien de nuestra familia o a nosotros. A lo mejor muchos dicen, yo nací en un hogar cristiano y por eso soy cristiano. Pues alguien le habló a tus papás. Y si tus papás nacieron en un hogar cristiano, alguien le habló a sus papás. ¿Y sabes qué? A alguien le tuvieron que hablar primero. Por eso tú hoy conoces la palabra. Porque alguien no cesó de predicar. En el templo y por las casas. Cuando el Señor hizo su oración antes de ser arrestado, Él dijo, no te pido solo por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de estos, ¿verdad? Por la palabra de estos. Él ya pensaba en ti y en mí. Él ya lo estaba pensando. Pero ¿sabes algo? También está pensando en aquellos a los que tú les tienes que hablar. Así que no dejes nunca saco roto. Porque debemos hacer un análisis de vida. Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida y preguntarnos si estamos siendo una iglesia saludable, si somos siervos saludables, o hay algo que está enfermo en nosotros. ¿Venimos para tener un trabajo aunque sea de pastor? Porque a lo mejor así le hacemos, ¿no? Hubo un tiempo en que yo trabajé en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y a veces le preguntaba yo a algunos soldados por qué se habían enlistado. ¿Y saben cuál era su respuesta? Que era muy lógica, porque no hallaban en dónde trabajar.
Y allí tenían uniforme, tenían comida y tenían un sueldo. Entonces, valga la expresión, muchos de ellos se fueron a trabajar, aunque sea de porque tenían solo la secundaria. Y la pregunta es, ¿por qué se está aquí? ¿Para tener un trabajo aunque sea de pastor? Tenemos que pensar si estamos aquí porque queremos servir al Señor. Si quieres servir a nuestro Señor. ¿Hay algo enfermo en nosotros? ¿Perseveramos en las características que tenían estos siervos del Señor dentro de esa iglesia saludable? ¿Hacemos eso? ¿Qué nos falta? Porque si no, también es el momento de pedirle a nuestro Señor el que nos ayude a ser una iglesia saludable, siervos saludables, porque vamos a conformar iglesias, hermanos. Ser los siervos y la iglesia que Dios desea, porque debe de ser una iglesia y nosotros debemos de ser siervos que perseveremos en la doctrina de los apóstoles y que nos conduzcamos conforme a la voluntad de Cristo. Padre Santo y bueno, gracias te damos esta mañana, Señor, porque nos permites estar juntos en tu nombre. Padre, te alabamos y cada uno de los jóvenes que está aquí, cada uno